Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de algo que sinceramente, me ha dado mucho que pensar. Como ven por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Nadie ama como yo, una canción de The Method of Demir que desde que la escuché por primera vez, me dejó una sensación especial. No es solo una melodía pegadiza, es algo que te hace reflexionar sobre el amor, sobre la intensidad de los sentimientos y sobre esa idea que a veces nos vende la cultura popular de un amor perfecto, absoluto. Y antes de que se nos olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploraremos temas igual de interesantes y por supuesto, les agradeceré muchísimo su apoyo. Bueno, vamos directo al grano con Nadie ama como yo. Cuando The Method of Demir lanzó esta canción, creo que muchos de nosotros nos quedamos como, ¿qué es esto? Porque seamos honestos, The Method es conocida principalmente por su increíble talento actoral. Verla explorar su faceta musical fue una sorpresa, pero una sorpresa muy bienvenida. Y esta canción en particular, wow. La letra habla de un amor tan puro, tan total, que te hace preguntarte si es posible alcanzar ese nivel de devoción. Dice cosas como nadie me mira como tú me miras, nadie me entiende como tú me entiendes. ¿No les suena un poco idealizado? Es ese tipo de amor que parece sacado de un cuento de hadas, ¿verdad? Ese amor que te hace sentir que eres la única persona en el mundo para el otro y viceversa. Creo que el primer punto clave que quiero destacar es precisamente esa intensidad emocional que la canción transmite. The Method canta con una pasión palpable, y eso se nota en cada verso. Te transporta a ese sentimiento de euforia, a esa sensación de que tu mundo gira alrededor de esa persona. Y es natural que nos atraiga ese ideal. ¿Quién no quiere sentirse así de amado, de comprendido, de único? En una sociedad donde a veces nos sentimos fragmentados, solitarios o incomprendidos, la idea de un amor que lo abarque todo es increíblemente seductora. Es esa chispa que todos buscamos, ese sentimiento de ser visto y valorado en nuestra totalidad, de una manera que parece desafiar la lógica y la rutina del día a día. Pero aquí viene la parte interesante de la revelación, como dice el título. Si bien es hermoso soñar con ese amor ideal, también es importante ser realistas. La canción, de una manera sutil, nos presenta un estándar de amor que para muchos podría ser inalcanzable. ¿Realmente existe alguien que pueda amarte de una forma tan exclusiva y perfecta como lo describe la letra? ¿O es más bien una expresión poética de un sentimiento muy profundo, pero no necesariamente una realidad cotidiana? La línea entre la fantasía romántica y la expectativa realista es, a menudo, muy delgada. Pensemos en las relaciones en el mundo real. Las relaciones son complejas. Implican a dos personas con sus propias historias, sus propias heridas, sus propias formas de expresar el amor. No siempre hay una mirada perfecta que lo diga todo, ni una comprensión instantánea que elimine cualquier atisbo de duda o malentendido. El amor, en su forma más auténtica, a menudo se construye día a día, con paciencia, con esfuerzo, con comunicación. Y eso también es hermoso, ¿no creen? Quizás la revelación aquí es que, si bien esa canción nos pinta un cuadro idílico, el amor real, el que sobrevive y crece, requiere mucho más que solo esa intensidad inicial. Requiere una base sólida de confianza, respeto mutuo y la voluntad de trabajar juntos en los altibajos que inevitablemente presenta la vida en pareja. Además, me llama la atención cómo la canción, al afirmar Nadie ama como yo, pone un énfasis casi posesivo en la forma de amar. Es posible que haya muchas formas de amar, cada una válida y hermosa a su manera. Quizás no se trata de quién ama mejor o más, sino de la autenticidad y la profundidad de la conexión entre dos personas. The Method expresa una forma de amar que es poderosa, innegablemente, pero elimina la posibilidad de otras formas igualmente válidas de afecto y conexión. La belleza de la diversidad humana se extiende también a nuestras formas de amar. No hay una única fórmula correcta, y la singularidad de cada relación es lo que la hace especial. Creo que la belleza de esta canción reside en su capacidad de evocar emociones intensas. Nos permite soñar, nos permite imaginar ese amor perfecto que todos, en algún rincón del corazón, deseamos experimentar. Y para The Method of Demir, es un paso valiente y admirable explorar su lado artístico de esta manera. Su voz, su interpretación, todo contribuye a crear una atmósfera de ensueño,
un escape momentáneo de las preocupaciones cotidianas hacia un ideal romántico. La producción musical, la melodía envolvente, todo se conjuga para crear esa sensación de magia. Sin embargo, al reflexionar sobre Nadie ama como yo, me pregunto si no caemos a veces en la trampa de las expectativas poco realistas en nuestras propias vidas. Si esperamos que nuestras parejas nos amen exactamente como en una canción, podríamos terminar sintiéndonos decepcionados. El amor no es un guión escrito, es una improvisación constante, un baile donde se aprende a compaginar los pasos. La vida real, con sus matices y sus imperfecciones, requiere una perspectiva más flexible y compasiva. Y eso nos lleva a otro punto. ¿Qué pasa cuando ese amor tan intenso se convierte en la única medida de nuestra felicidad? La canción es tan poderosa en su declaración que podría sugerir que, si no tienes a alguien que te ame de esa manera, algo te falta. Pero la vida es mucho más rica que solo una relación romántica. Tenemos amigos, familia, pasiones, metas personales. Todas estas cosas nos nutren, nos hacen quienes somos, y contribuyen a nuestra felicidad. Un amor que te complete es maravilloso, pero un amor que complemente una vida ya plena es aún más poderoso. La autosuficiencia emocional y la búsqueda de la felicidad en múltiples áreas de la vida son fundamentales para un bienestar integral. Piensen en esto, The Method de Mir es una artista exitosa, admirada por millones. Su vida, a pesar de lo que podamos imaginar a través de su música, seguramente está llena de otros aspectos importantes. La canción, en su esencia, es una expresión de un sentimiento muy particular, muy humano. Y como humanos transitamos por muchas emociones, muchas fases de amor. La intensidad de un momento no define la totalidad de una vida, y la música, en su capacidad de capturar y amplificar esas emociones, nos ofrece una ventana a esas experiencias. Así que si tuviera que resumir la revelación de Nadie ama como yo en una sola frase, diría que esta canción nos invita a soñar con la intensidad del amor perfecto, pero también nos recuerda que el amor real, el que perdura y crece, se construye con la autenticidad de dos almas, aceptando las imperfecciones y celebrando las diferencias. Es una invitación a valorar la profundidad de la conexión, más allá de la perfección idealizada. Es un llamado a la honestidad emocional, tanto con nosotros mismos como con nuestras parejas. En definitiva, Nadie ama como yo es una obra hermosa que toca fibras sensibles. Nos permite explorar esos anhelos profundos de conexión y comprensión que todos llevamos dentro. Y como consumidores de arte está en nuestra mano tomar lo que nos resuena, lo que nos inspira, y aplicarlo de manera saludable a nuestras vidas. Celebrar la intensidad, sí, pero sin olvidar la complejidad y la belleza de las relaciones humanas en su día a día. El arte tiene el poder de elevarnos, de inspirarnos, pero también de invitarnos a la introspección y al análisis crítico. Y con esta reflexión sobre el amor, la intensidad y la realidad, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta conversación les haya parecido tan interesante y enriquecedora como a mí me lo ha sido prepararla. Quería agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a estar aquí conmigo, a escuchar mis pensamientos sobre esta canción de The Method de Mir. Agradezco su atención, su energía y la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha gustado la canción? ¿Qué les transmite? ¿Creen en ese tipo de amor absoluto que describe la letra? ¿O consideran que es una hermosa metáfora de un sentimiento profundo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus perspectivas y aprender de ustedes. Su interacción es lo que hace que este canal sea lo que es. Cada comentario es una oportunidad para seguir construyendo esta comunidad y para aprender juntos. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda interesarle este tema. La difusión de ideas y reflexiones es una forma poderosa de conectar y de generar conversaciones significativas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso me ayuda un montón y se aseguran de que no se pierdan nada. Cada suscripción y cada notificación activada es un impulso enorme para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.